Hola, bienvenidos a este espacio donde aprender es mucho más fácil de lo que parece. En este canal encontrarás explicaciones claras, ejemplos prácticos y contenido diseñado para ayudarte a comprender cada tema paso a paso. Así que si quieres aprender, resolver dudas o reforzar tus conocimientos, quédate, porque hoy vamos a comenzar con un tema muy interesante. Prepárate, que lo que aprenderás hoy te será súper útil. ¡Comencemos! La metodología jurídica es el eje conceptual básico de esta unidad, en la que se hace un completo reencuentro de las escuelas que en distintas épocas históricas han acompañado las reflexiones que inciden en la naturaleza y complejidad del derecho, evolución que se actualiza a registrar los últimos enfoques críticos con que los juristas han enfrentado las transformaciones sociales y tecnológicas de la sociedad contemporánea. Uno de los aspectos complejos del conocimiento jurídico es la verdad de enfoque y vertientes que integran el fenómeno jurídico. La metodología es una vertiente del conocimiento, la cual es compartida por todas y cada una de las ciencias. Toda ciencia tiene un método, y una metodología es un instrumento básico para la información del jurista, así que con ella le permite tomar el camino adecuado para el análisis y la sistematización de los materiales e insumos jurídicos pertinentes. En la práctica profesional habilita el abordar el estudio de casos con orden y precisión. En la utilización de la metodología jurídica es posible identificar diversos modelos de ciencia jurídica que podemos agrupar en grandes paradigmas tradicionales, modelos actuales y modelos hermenéuticos. En los modelos tradicionales encontramos el iusnaturalismo. Las corrientes iusnaturalistas son tan múltiples como ha sido su propio recorrido histórico. Estimamos que es necesario separar, aunque sea inicialmente, la percepción de que el iusnaturalismo solo ha restringido a su variante cercana al ámbito religioso, especialmente el cristianismo católico. Podemos ver sus antecedentes en las apreciaciones de Platón, Aristóteles y Cicerón. Y también podemos encontrar el iuspositivismo, también conocida como positivismo jurídico o iusnormativismo. Es quizá la más conocida y divulgada en el ámbito jurídico desde las primeras décadas del siglo XX. Esta corriente expresa o asume que es posible y recomendable tener una teoría del derecho descriptiva o conceptual moralmente neutral. Sociologismo, corriente jurídica que sostiene que el derecho debe entenderse a partir de los hechos sociales, las costumbres y a la conducta real de las personas. Afirma que las leyes no pueden estudiarse aisladas, sino en relación con la sociedad que las crea y utiliza. Marxismo, perspectiva basada en las ideas de Marx, que considera que el derecho es un instrumento creado por la clase dominante para mantener su poder y controlar las relaciones sociales. Según este enfoque, el derecho refleja la estructura económica y las desigualdades presentes en la sociedad. Modelos actuales son enfoques contemporáneos que buscan analizar el derecho con métodos más precisos, científicos y relacionados como el lenguaje para comprender mejor cómo funciona el sistema jurídico en la práctica. Filosofía analítica, corriente que utiliza el análisis lógico del lenguaje para estudiar el derecho. Se enfoca en aclarar conceptos jurídicos, eliminar ambigüedades y entender con precisión lo que significan las normas, las obligaciones y los derechos. Semioética jurídica, enfoque que estudia el derecho como un conjunto de signos y símbolos, analiza cómo se interpretan las normas, cómo se comunican sus significados y los jueces o autoridades transforman los signos en decisiones jurídicas. A continuación hablaremos sobre teorías de sistemas. La teoría de sistemas aplicada al derecho analiza el derecho como un sistema social complejo, formado por normas, instituciones y actores que interactúan entre sí. Este enfoque reconoce que la sociedad actual funciona en redes de sistemas organizados y autorregulados, y que el derecho forma parte de esos sistemas, respondiendo a cambios sociales y políticos y tecnológicos. Su objetivo es entender cómo el derecho se adapta y se relaciona con otros sistemas de la sociedad moderna. A continuación, otros modelos. Este apartado reúne corrientes modernas que complementan o cuestionan los modelos tradicionales del derecho. Incluye teorías críticas, el constructivismo y la teoría de la argumentación jurídica. Estas corrientes buscan analizar el derecho desde perspectivas más sociales,
interpretativas y humanistas. Teorías críticas del derecho. Las teorías críticas del derecho sostienen que el derecho no es neutral, sino que está influido por relaciones de poder, economía e ideología. Cuestionan la visión tradicional y buscan mostrar cómo las normas pueden favorecer a grupos dominantes. Dentro de ellas destacan uso alternativo del derecho, que proponen interpretarlo en favor de grupos marginados. La crítica jurídica latinoamericana, que denuncia la desigualdad y el papel del derecho en reproducirla. El movimiento Crítica Legal Studies, que analiza la relación entre el derecho y el poder en Estados Unidos. Constructivismo jurídico. El constructivismo jurídico sostiene que el derecho como una construcción social, no como algo fijo. Afirma que las normas jurídicas surgen de la interpretación humana, de acuerdos sociales, valores culturales e interpretaciones. Es decir, el derecho se construye colectivamente y puede transformarse conforme cambian. A continuación les hablaré del punto 4.2.3.4, el análisis económico del derecho. El AED usa herramientas económicas para analizar normas jurídicas y conductas humanas, priorizando la eficiencia y el comportamiento racional. Sostiene que el derecho debe facilitar el funcionamiento del mercado y corregir sus fallas, siguiendo un enfoque individualista y pragmático. A continuación les hablaré del punto 4.3, aplicación de la metodología en la praxis jurídica, 4.3.1, creación del derecho, 4.3.1.1, técnica legislativa. La técnica legislativa comprende los métodos para crear y redactar leyes de forma clara y eficaz. Incluye etapas como análisis previo, iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación y evaluación de sus efectos. También se describe las funciones del Congreso de la Ciudad de México, encargado de elaborar leyes locales, fiscalizar y aprobar presupuesto y actuar bajo principios de transparencia y parlamento abierto. Prosiguiendo tenemos el punto 4.3.1.2, técnica jurisprudencial. La técnica jurisprudencial es la forma en que los jueces resuelven casos aplicando la ley y la jurisprudencia. Se basa en el artículo 14, que ordena decidir conforme a la ley, sin retroactividad ni analogía penal, y el artículo 1, que obliga a interpretar siempre en favor de los derechos humanos. Tras la reforma del 2011, los jueces deben ejercer control de constitucionalidad y convencionalidad, usando también tratados internacionales. La aplicación del derecho se refiere a la función que tienen los órganos aplicadores del derecho, como los tribunales y las autoridades administrativas, de determinar si un caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa y, como consecuencia, efectuar un acto que actualice las consecuencias previstas en la norma. El estudio de casos implica reconocer el asunto puntual desde la óptica omnicomprensiva del estudio del ordenamiento jurídico, en un momento determinado y bajo una legislación específica. Esto requiere analizar los hechos y la calificación jurídica de los mismos. Investigación literal de los preceptos legales. Se refiere al método exegético de la norma jurídica. Este método implica analizar el texto de la ley y determinar su sentido y alcance, mientras que el grado de aplicación de las normas es la jerarquía normativa e importancia de las normas jurídicas. En México, la Constitución es la norma jurídica más importante, seguida de las leyes ordinarias y reglamentarias. Por otro lado, la investigación de los intereses subyacentes a las disposiciones legales implica analizar los contextos sociales y políticos que influyen en la creación y aplicación de las normas jurídicas. Y por último, la investigación y conocimiento del derecho. Esta es la importancia de comprender el fenómeno jurídico de manera integral. Esto implica considerar la tridimensionalidad del derecho, como su valor, su hecho y su norma, y también aplicar los métodos de investigación adecuados para entender y aplicar la norma jurídica de manera efectiva. En la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, las TICs acompañan todo el proceso de investigación. Primero, en la formulación, se crea el estado del arte con una ecuación de búsqueda y se consultan bases como Scopus, Google Escolar,
Vilex y Legis. Toda la información se organiza en Mendeley para tener una base documental clara y confiable. Luego, en la sistematización, estas plataformas permiten identificar tendencias, autores clave y vacíos del conocimiento. En el análisis cualitativo, herramientas como NimVivo detectan patrones y temas recurrentes en documentos y sentencias, mientras Legis Analytics ayuda a construir líneas jurisprudenciales que luego se verifican con otras bases. El trabajo en equipo se coordina con Office 365 y al finalizar los resultados se difunden en Google Académico, ORCID y ResearchGate para aumentar la visibilidad académica. En conclusión, las TICs no solo facilitan el trabajo, transforman la investigación judicial, hacen más precisas las búsquedas y agilizan el análisis y fortalecen el impacto de los resultados.